Aquí hay algo que se me está olvidando. El muy poco saludable olor a quemado no se me va de la nariz. Tío, ¿de qué coño me estaría olvidando? ¿Qué miráis? Aquí también existe el agua. El viejo fondo de mis vídeos hecho trizas. ¡Au! La verdad es que es culpa mía por ser un puñetero descuidado, sí, pero... le tenía cariño. Tantos buenos recuerdos como... aquella vez, y aquella otra vez. Bueno, por lo menos esto me da una excusa para cambiarte. Y menos mal que es gratis, porque si no... Detrás de esta puerta se encuentra el nuevo set del programa. La verdad es que ni yo tengo idea de qué hay ahí dentro. Así que quizás estoy hypeando la cutrez más grande de la historia. Dios, mira que soy patético. Pero ¿y si es un cambio muy drástico? Me da muchísimo miedo. Aunque tengo la curiosidad matándome. Las teorías de los dibujos animados se han propagado por el internet de manera incontable una y otra vez por muchos años. Como la clásica de que los protagonistas representan los pecados capitales, o hasta la clásica de que este mismo está en un coma. Esta última ya se había hecho antes de que se empezara a popularizar por internet como Futurama. ¡Ah! Vale, la verdad es que ese chiste hubiera tenido sentido hace como 9 años, la verdad. En fin, solo hay que abrir esta puerta de una vez y... al lío. Está un poquito oscuro aquí. Mucho mejor. Vale, esa música lleva meses molestándome. ¿Podemos hacer algo sobre eso? Este programa está pasando por muchos cambios. ¡Coño! Eso sí que da susto. Y además de que... ¿por qué siempre agarro lo que sea con la mano izquierda cuando soy diestro? Bah, me la pela pensar en eso ahora mismo. Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, ancianos y ancianas, perros y gatos a... Lápiz y Papel con Sketch, vuestro programa favorito desde que tengo problemas de identidad serios. Debería mirarme eso. Vale, preguntas primero. Sketch, ¿me puedes explicar por qué ahora te crees que puedes tener mejor producción de episodios a costa de tu salud mental, tu tiempo y especialmente tu dinero, maldito pedazo de escoria? Perdona, ¿qué? Empecemos por lo básico. Quizás me estoy viniendo arriba con este cambio, pero si lo analizáis de manera más directa, no creo que sea muy distinto a lo de siempre. Para nada, vamos. Simplemente buscaba darle un poquito más de... ¿personalidad? No lo sé. Quizás todo esto no le guste a alguien, pero... ¿de verdad esperabas que estuviera años usando el mismo tipo de edición, de sonidos, de... todo? Finalmente, niños y niñas, he decidido hablar del anime de Parappa the Rapper. No, ¿verdad? Además de que creo que necesitaba diferenciarme un poco de los miles de creadores de contenido que tienen a su avatar en el medio de la pantalla y un fondo inmóvil por 20 minutos. ¡Ahora estoy a un lado de la pantalla! Es broma. Es un formato que amo. Por eso es el que he estado usando todo este tiempo. La verdad es que todos estos cambios los llevo pensando desde hace muchos meses y de una manera u otra, tiseándolos. El comienzo del episodio de Rhythm Thief, los segmentos que llevan habiendo por muchos vídeos, el llamar a Lápiz y Papel como un programa, el final del episodio de Cartoon All Stars, la página en IMDb. He intentado explicarle esto a alguien con vida social y que no se aburra. Y simplemente aproveché que Lápiz y Papel está a punto de cumplir un añito para esta nueva etapa. Que la verdad, yo ya lo estoy amando. Me gusta mucho este fondo y este nuevo look. Aunque lo de... ¿temblar? ¿Pero qué me pasa? ¿Es la pubertad? Y con nuevo look, también llegan nuevas caras. Quiero presentaros, niños y niñas, a mi querida asistenta. Esta es... ¡nadie! ¿Una asistenta? ¿Una asistenta? ¡Lo flipáis! Tendría que pagarle a una mujer que la dé voz. ¡Pagarle!
¿Tengo razón o tengo razón? ¿Cómo te llames? ¡Me la pela! ¡Pírate! ¡Para afuera! Y nunca la volveréis a ver. Hola. Te quiero. La verdad es que todo esto se ve como que va a requerir mucho más curro de parte de una sola persona. Y esa es otra cosa. Seguramente me tome mucho más tiempo en subir vídeos. Incluso más de la típica diferencia de 3 semanas que llevo incumpliendo durante todo el puto año. Con suerte podemos seguir teniendo un programa, o incluso el presupuesto, porque si no tendré que cambiar el nombre a Aguja y Lana, y en vez de ser un trozo de papel, sería un Muppet. A la estrella invitada les voy a presentar, recibamos con cariño, no hagamos esperar a nadie. No había dinero para traer a ningún youtuber, menos aún un famoso. Y no sabéis cuántas ganas tengo de que veáis todos mis planes. Pero no voy a entrar mucho en detalle, porque me da miedo hacer falsas promesas. Y tampoco quiero spoilear nada, porque si no, ¿dónde está la sorpresa? ¿A que sí, mi copia digital en Steam de Disney Universe para PC? Oh, bueno, tanto misterio para nada. ¿Como el misterio de por qué hay un sofá ahí? Pues para que yo misma me siente aquí y pueda interrumpirte cada vez que hables, resultando en interacciones muy graciosas entre tú y yo. ¿Quién te ha dejado entrar? De hecho, no, me rehúso a hacer el típico chiste de personajes que se cuelan en la casa, estudio o lo que sea del protagonista. Voy a usar mi imaginación para ignorarte por lo que me queda de día. Hombre, pero ¿qué te cuentas, máquina? ¿Qué pasa? Usar mi cerebro 2 veces seguidas me cuesta. Mejor dicho, pensar cuesta. La verdad es que estoy feliz por todo lo nuevo, y ver cómo en tan solo un año he ido evolucionando mi formato, mi narración, mi edición, mi humor, hasta el punto de estar en donde estamos. ¿Cómo iba a pensar de un momento a otro algo que me consideraba un proyecto que me iba a durar como 3 meses que llegara a este nivel? A estas alturas solamente estoy metiendo un montón de relleno como si de un anime pedorro me tratara. ¡Vaya que sí! 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 A partir de este punto empieza la nueva etapa. Estoy muy emocionado, joder. Espero que hayáis disfrutado de esta breve introducción al nuevo formato de lápiz y papel. Espero que os guste tanto como me está gustando a mí. Y eso marca el programa de esta tarde, damas y caballeros. Pero antes que nada, hay que agradecer a los queridos miembros. Y un gran saludo a los miembros de Sketch a Papel. Y especialmente a Bunny Hop, Ángel Jael 12, Leider Animated, Mogel, Frankie West Reborn, Aaron Alonso Rodríguez, Emiliano Boneco, Erika Belén Cavión, José Manuel MX, Chili Chomp, Fobiaz, Ultranza, Mr. Pelón, Zapukai, Koba 14, Leaxtor, Magatsu Izanagi, Forfito, Luz, Amerisu Waru, Serge, Esme, Alex XD, JJ Mai, Boceto, Gato X UPD, Tilax, Tetera, Coco Crispid, Alba Volcanicus, Elber, Excel Zero, Homero J. Simpson Roleplayer busco a March, Mati y el Shino Juan por ser los Sketch Digital de este mes. Os ha hablado Sketch y esto ha sido Lápiz y Papel con Sketch. Nos veremos en la siguiente ocasión. Buenas noches a todos y por favor, comed frutas y verduras.